La verdad, está medio raro el nombre, ¿no? Porque se supone que es de temor a victorias, ¿no? Pero no. Esta vez va a ser de victorias a temor. No sé cómo les ha ido en la semana. No sé cómo ha sido la vida de cada uno de ustedes. Pero, ¿cuántos de aquí han tenido buenos momentos? Levanten su mano. ¿Han tenido difíciles momentos? ¿Cuántos han sido más malos que buenos? ¿Y sabes qué? A veces Dios permite todas esas dificultades, todas esas circunstancias, porque quiere enseñarnos algo. Y déjame platicarte antes de iniciar este tema, que yo esta semana pasada, la que pasó, tuve una semana completamente difícil. Muy difícil. Recibí una noticia que yo dije, no puede ser. Y cuando tú estás en la victoria y vas adelante y recibes una noticia difícil, ahí es cuando llega el temor. Y hoy vamos a hablar de una persona que yo admiro mucho de la Biblia. Y vamos a ver un poco el proceso de este profeta. Elías fue el último profeta del Antiguo Testamento. Elías, el profeta, él fue considerado como el hombre que tenía las llaves del cielo. Él podía hacer que descendiera fuego, se abrieran las ventanas de los cielos. Él fue el único profeta del Antiguo Testamento que tenía ese poder. No fue hasta que llegó Jesús y le dijo a Pedro y le dijo a sus discípulos que después nosotros tendríamos el poder de lo que se desatara en el cielo se iba a desatar en la tierra. Pero ahora vamos a hablar un poco de la historia de Elías. ¿Conocen a Elías? ¿Han escuchado de Elías? ¿Sí? Amén. Bueno, pues quiero pedirles que vayan a Primera de Reyes 17, 1 al 7. Vamos a ver el proceso amargo de Elías. El proceso amargo de Elías que lo traspasó de una excelente victoria a un momento muy difícil. Vamos a leer. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está al Jordán. Y los cuervos, escucha aquí, le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasando algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Este pasaje nos podemos ver muchísimas cosas. Una de las principales cosas es que cuando Dios decide bendecirte, hasta el diablo tiene que obedecer. Porque Elías fue a decirle una palabra al rey Acab. El rey Acab era esposo de Jezabel, la mujer más malvada del Antiguo Testamento. Y Elías tuvo la valentía de decirle: ¿sabes qué? Yo vengo de parte de Dios y te vengo a decir que no va a llover, que no va a haber nada de agua por causa de tu falta de adoración y por la causa de tu pecado. Entonces, en el primer proceso de Elías, nosotros vemos bendición. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, lo primero que viene a tu vida es bendición. ¿Cuántos lo saben? Amén. ¿Cuántos lo han vivido? Amén.
¿Por qué? Porque de repente no sabes cómo pasó y se multiplicó el dinero en tus manos. De repente no sabes cómo pasó y empezaron a haber cambios buenos. Ese es el primer proceso de un hijo de Dios, que cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, en el mundo espiritual, Dios provoca que tú seas bendecido. Y eso nos encanta, ¿verdad? A todos nos encanta ser bendecidos. Pero este subtítulo yo le puse el proceso amargo. Entonces, prepárense para lo que viene. ¿Cómo comenzamos? Con bendición de parte de Dios. Ahora vamos con otra parte muy hermosa. En Primera de Reyes 18-19. En la primera etapa de nuestra vida, cuando nosotros nos enamoramos de Dios y cuando conocemos a Dios, empezamos por querer seguirlo, por apasionarnos. Nadie nos dice, vámonos a invitar, y tú te vas, tú predicas en la escuela, predicas en tu trabajo. Así empezamos todos, ¿verdad? Locos. Y luego aquí estamos danzando, estamos brincando, estamos haciendo feo, pero bien, pues, feo bueno. ¿Por qué? Porque decimos, no, hombre, yo estoy apasionado por Jesús, yo quiero enamorarme de Jesús, yo quiero darle todo a Jesús. Ese es el proceso hermoso de un hijo de Dios. Pero prepárate, vamos a ver. Primera de Reyes 18-19. En el segundo punto, nosotros vamos a ver la demostración del poder de Dios que existe en nuestras vidas. ¿Quién de aquí ha visto el poder de Dios en sus vidas? Levanten su mano. Y han visto que algo sobrenatural ha pasado, ¿lo han visto? Es hermoso cómo Dios muestra ese poder, cómo Dios muestra ese favor. Yo estoy agradecida con Dios porque Dios nunca deja de ser bueno, nunca. A veces parece que no, pero Él siempre, siempre es bueno. Vamos a ver el siguiente proceso. Demostración del poder de Dios. Ahora, aquí déjame contarte rápidamente. Elías él pensaba que era el único de los profetas de Dios que quedaba, ¿ok? Y él decía, ¿saben qué? Si ustedes ya habían pasado 3 años, y él le dijo a Acab, si tú quieres que vuelva a llover, ¿te parece que hagamos algo, una competencia casi? ¿Te parece que nos echamos unas competencias? Tú tráete a tus 450 profetas de Baal y tus 400 profetas de Astarte. Y yo nada más solito. Y órale, dijo el rey Acab. Dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel, este es Elías hablando, en el monte de Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comen en la mesa de Jezabel. Eran un chorro, ¿no? Ahora vámonos al 18:36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, ya llegó el momento de la competencia, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifestado que tú eres Dios en todo Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. El que sigue hasta el 40, por favor. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es el Dios
Entonces Elías dijo: prended a todos los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí mató a todos, los degolló. ¿Sabes tú que cuando tú empiezas a confiar en Dios, que cuando tú empiezas a creer en Él, Él no te va a desamparar, Él no te va a dejar avergonzado? Vamos, pueblo, ¿quién dice amén? Cuando Dios dice: yo estoy contigo, y tú estás iniciando, tú lo crees. Y dices: pues yo lo creo, es cierto. A veces te dan análisis, te dan cosas que te prueban la fe, pero tú dices: no, yo lo creo, Dios está conmigo. Y Dios respalda esa fe. ¿Por qué? Porque Dios cayó la boca de 950 profetas, 850 profetas, que decían lo contrario. Hasta aquí va bien la historia de Elías, ¿verdad? Va de victoria en victoria. Cuando tú empiezas en el Señor, siempre vas a empezar de victoria. Siempre, porque empiezas confiando en Dios, porque empiezas diciendo: Dios, no sé lo que venga después, pero confío en ti. No sé lo que pase después, pero confío en ti. Pero te tengo que decir una cosa: Dios va a respaldar cuando tú le das el honor a Él. Dios te va a respaldar cuando tú dices: es por Él y es para Él. Amén. Amén. Elías, sin duda, era un hombre impresionante, poderoso. Hacía fuego descender del cielo. Hacía que los huesos volvieran a vivir. Hacía cosas extraordinarias, porque Dios estaba con él. Pero cuando tú empiezas bien y empiezas bien y empiezas bien, siempre tienes que pasar por un hoyo. Siempre. No es que Dios diga: ay, a ver, como que ya está caminando muy feliz, mejor le pongo un hoyo para que se caiga. No, Dios no es así. Dios no dice: ay, cada rato se ríe, hace feo. No. Dios, ¿cómo nos imaginamos a Dios? ¿Sabes que a Dios no lo podemos entender porque nuestro cerebro no es capaz de comprender la grandeza de Dios? Amén. Dile al que está al lado: ya, despierta. Hazle un pellizco, no sé, lo que sea. Le despierta, no hagas feo. Entonces, Elías era un hombre que comenzó confiando en Dios, que comenzó viendo la gloria de Dios, que traía ángeles que le daban de comer, que había cuervos que le daban de comer, o sea, todo estaba a su servicio. Elías iba muy, muy bien. Amén. Ahora vamos al tercer proceso. Di conmigo: el temor más grande cambia mi personalidad. ¿Sabes qué es el temor? El temor es una emoción que viene del conocimiento de lo que nos hicieron creer. ¿Cuántos de aquí le tienen miedo a la oscuridad? A Coco. Yo no veía películas de terror porque si las veía sentía que al ratito alguien me iba a jalar las patas. Ay, Dios mío, cúbreme con tu sangre. Y a mí me hicieron creer que en la oscuridad espantaban. Por lo tanto, yo tenía ese temor. ¿Cuántos de aquí aún tienen temor de la oscuridad? No se hagan, ya, pisoteame. Amén. Ahora, el temor, a veces nosotros tenemos miedos súper escondidos, temores súper escondidos que van a cambiar la personalidad de cómo nosotros empezamos. Yo te quiero pedir que tú comiences a examinar cómo empezaste en Cristo y cómo estás ahora, porque el temor
cambia tu personalidad. Y tú quizás puedes decir, no, es que yo de por sí busco a Dios, es que yo de por sí me enamoro de Dios, yo de por sí leo la Biblia, pero entonces ¿por qué dejaste de ser el mismo que al principio? ¿Sabes por qué? Porque tuviste temor. Y el temor es lo contrario. Donde hay temor no hay amor, y donde no hay amor no está Dios. La Biblia dice, Dios es amor. Amor es Dios. Y donde hay amor no puede permanecer el temor. Pero todos de por sí llegamos a tener miedo, llegamos a tener temor. Y quiero que me acompañes ahora a Primera de Reyes 19, 2 al 4. ¿Cuántos vienen con una expectativa? Amén. ¿Cuántos vienen y dicen, Señor, no quiero salir de aquí igual? Amén. ¿Sabes algo? Yo aprendí de pequeña que yo no tenía, que si yo iba a un congreso juvenil, que si yo iba a un evento de la iglesia, no podía distraerme, no podía perder la bendición. Había momentos en donde ya me andaba del baño, dije, ay, pero la palabra estaba re buena. Y decía, ¿qué tal si me voy y avientan una bendición? Ya no la agarré. Entonces, hoy te pido que tú tengas esa convicción, que no te quieras parar porque digas, no, es que yo no tengo que salir de aquí igual, Dios me tiene que hablar. Porque ¿sabes qué? Dios habla 7 veces al día. ¿Y cuántas veces al día lo escuchas tú? No, pues en una alabanza me dijo que me esfuerce y sea valiente. No. Tú tienes que aprender a meterte en la presencia de Dios y buscarlo. Él habla hasta con el viento, con los animales. Me impresiona cómo a veces ese dicho, ¿no? Ese mito, dicho, no sé, que dice que los gatos y los perros no se llevan. Pues yo tuve un gato y un perro que se amaban. Y se dormía el perro y arriba el gato. Y eran tan hermosos, ellos también. Ya descansan más. Pero los amo. Y me encantó su ejemplo. ¿Por qué? Porque no es verdad todo el tiempo lo que la gente dice. Tienes que entender una cosa. Créele a Dios primero que a las personas. Porque muchas veces cuando tienes un momento difícil, lo primero que haces es pedir consejo. ¿O no? ¿Qué me pasó? ¿Y ahora qué hago? A mi vecina, y pides consejo con quien esté más cerca. O sea, quieres llorar, pero no quieres recargar el hombro. Pero no, lo correcto es que cuando estés en un momento difícil, lo primero que hagas es correr a Dios. Porque si no corres a Dios, eso que guardaste va a crecer, va a crecer, va a crecer. Lo sacaste con alguien, pero no con Dios. Y va a crecer, y va a crecer. Amén.